Hola, soy Natalia Salinas, directora de la Universidad del Valle de Atemajac, la Universidad Católica en México. Es un privilegio poder acompañarlos en la Universidad Católica de Trujillo, en Perú, Universidad Benedicto XVI. Con muchísimo gusto acepto la invitación para participar en este evento sobre el cambio climático y sus consecuencias a la luz de este documento tan hermoso, la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Y con mucho gusto me permitiré abordar el tema de los eventos climáticos extremos y cada vez más extremos, pero sobre todo de sus consecuencias y de la manera en que podemos abordarlos. En los últimos 50 años, la población mundial se ha duplicado, superando los 7 billones de personas. Esto ocasiona que la demanda de alimentos vaya creciendo de manera exponencial, pero no solamente la demanda de alimentos, sino también el consumo de energía fósil se ha cuadruplicado en nuestro planeta. La economía mundial se multiplicó 20 veces su tamaño. Como podemos ver en esta gráfica o en esta lámina proyectiva de las Naciones Unidas, se espera que en el 2100 alcancemos los 11 billones de habitantes. Entonces, ese consumo de energía y de alimentos seguirá creciendo de manera exponencial. Todos ubicamos a Jeffrey Sachs, asesor principal de las Naciones Unidas en materia de desarrollo sostenible, y él comenta que ese 7.8 billones de personas, 7.800 millones de personas que habitamos el planeta, competimos todos los días en la economía mundial, pero sobre todo en una creciente amenaza de un desastre ambiental. Justamente el tema que vamos a abordar en esta sesión. ¿Qué sucede además en nuestro mundo? Desafortunadamente, enfrentamos la crisis humana moderna. Estas consecuencias del cambio climático, de los desastres ambientales, tienen su origen en la humanidad. ¿Por qué? Porque vivimos en una época de materialismo exacerbado, queremos tener todo a costa de lo que sea, en una etapa de egoísmo y exclusión del otro. Solamente pensamos en nosotros, un desencuentro cada vez más marcado con la espiritualidad. Además, estamos enfrentando una contingencia sanitaria global y como si todo esto no fuera suficiente, hay además una creciente depredación ambiental. Esta lámina que estamos ahorita observando, que parece apocalíptica y catastrófica, estoy segura que es la realidad en muchas de nuestras comunidades. Esa crisis ambiental también está acompañada de una crisis económica y de un desempleo creciente. La economía en el mundo está distribuida de manera desigual, tanto entre países, hay países muy pobres, hay países extremadamente ricos, pero al mismo tiempo al interior de cada país existen fracturas socioeconómicas, es decir, a la diferencia en la distancia de una calle puede existir grandes corporativos y en la acera de enfrente puede estar sumida la más extrema pobreza. Nuestro mundo es entonces inmensamente rico, pero a la vez extremadamente pobre. Al menos 1,000 millones de personas viven en una pobreza tan extrema que luchan diariamente por sobrevivir. Y lo abordamos aquí porque son justamente a la luz del Laudato Si, las personas más vulnerables, las que resienten el cambio climático de manera más extrema. Los pobres entre los pobres se enfrentan cada día a la muerte por insuficiencia alimentaria, por la falta de asistencia médica, por deficiencias de vivienda, por acceso al agua y saneamiento. Todos estos elementos también son abordados por el Papa Francisco en esta encíclica. La economía entonces no es solo claramente más desigual, sino también supone una amenaza muy importante para el planeta. Entonces, esta combinación del crecimiento poblacional, de la contaminación del agua, del aire y el agotamiento de los recursos naturales está dañando gravemente nuestro planeta con estas consecuencias tan desastrosas del cambio climático, la destrucción de los suelos, la deforestación y la desertificación.
Con respecto a la contaminación de los recursos hídricos, pues es imposible solucionar la contaminación a través de la dilución. Y como veremos más adelante, esto está teniendo un impacto directo en el cambio climático y en el ambiente, en los fenómenos naturales. Todos los mantos acuíferos tienen una capacidad de absorción de los contaminantes y de regeneración, pero el hombre ha traspasado ya esa capacidad con estos abusos. Ustedes verán aquí estas fotos que pueden ser representativas, como ya comenté, de nuestras regiones, pero aquí en la parte inferior está nuestro río, el río Lerma. Otrora uno de los ríos más hermosos de nuestro país y ahora uno de los ríos más contaminados. Además de esto, el consumo voraz y depredador, ese consumo que genera un gasto de energía y de recursos que al final terminan en contaminación y que tienen un efecto directo en el cambio climático. Aquí comparto con gusto una gráfica sobre un estudio de la NASA sobre el cambio climático global. Y en esta gráfica donde ellos están haciendo un análisis retrospectivo de cómo eran las temperaturas a partir de 1900 hasta el año 2018, pues vemos este incremento tan tremendo en la temperatura de nuestro ambiente, con las consecuencias que a continuación vamos a seguir comentando. Cualquiera podríamos decir, hay un grado o 2 grados no es tan referente, pero por supuesto que tiene impactos devastadores en nuestro planeta, pero como ya lo comenté, particularmente en las personas más vulnerables. Aquí vemos también esta terrible imagen de la Organización Meteorológica Mundial, que advierte que por ese cambio climático, por ese incremento de las temperaturas, el aumento del nivel del mar está ocasionando fenómenos cada vez más extremos. El calentamiento global y el deterioro de la capa de ozono, pues como todos sabemos, es causado por la emisión de dióxido de carbono a una tasa superior a la que supera o que supera la capacidad de absorción del ambiente. El agua y la atmósfera tienen la capacidad de absorber contaminantes, pero los estamos sobrepasando. Esos gases de efecto invernadero deterioran la capa de ozono que protege el exceso de la radiación ultravioleta. Y es por eso que vienen, además de los incrementos de la temperatura promedio que ya vimos en esa gráfica de la NASA, pues también vienen los incrementos en el nivel del mar y el riesgo cada vez más presente de cáncer de piel. Estas imágenes que vemos aquí de tsunamis, de desbordamientos, pues es una consecuencia de esos fenómenos cada vez más extremos ocasionados por el impacto del hombre en el ambiente. Interesante esta gráfica. ¿Sabías que de un árbol dependen más de 50 especies de animales? ¿Por qué los árboles son tan importantes para regular incluso la temperatura? Sin embargo, la tala clandestina va creciendo de manera exponencial. Y en esta lámina vemos cómo, sin ningún cuidado, estamos acabando con los pulmones de nuestro planeta. Al respecto, las Naciones Unidas hablan de que más de 2,000 millones de hectáreas de tierras productivas en el planeta se han degradado. La tierra nos clama ayuda, menciona el Papa Francisco en Laudato Si. Y efectivamente, esta cifra podría duplicarse hasta llegar al 90% de las tierras productivas degradadas, si no ponemos cuidado y atención entre todos y cada uno de los habitantes. Interesante saber que para el 2030, en 9 años, la industria de la moda utilizará más de 115 millones de hectáreas. La ropa que usamos, los artículos de moda, ayudarán a que se devasten hectáreas y territorios en nuestro planeta equivalentes a la superficie de Colombia. Entonces, algo tendremos que hacer.
Además, la crisis de la biodiversidad, las actividades humanas ejercen una marcada influencia en la disminución del número de especies, la variabilidad genética de las poblaciones silvestres y en la pérdida irreversible de hábitats, de ecosistemas y de especies. Pero también de manera paradójica, mientras muchas especies se encuentran en peligro de extinción, otras crecen de manera descontrolada y se convierten en verdaderas plagas que ocasionan severos daños a la salud pública. Y pues estas láminas que vemos aquí. La actividad humana ha llegado a un punto donde afecta a la naturaleza tanto como la naturaleza afecta al hombre. Todo está interconectado. Y vemos aquí tsunamis, terremotos, explosiones volcánicas, erupciones volcánicas, incendios, inundaciones, granizos nunca antes vistos. Estos son los efectos severos y cada vez más severos del cambio climático ocasionados, sin duda, por la acción del hombre. La Arquidiócesis de Singapur aclara esa relación tan importante entre el hombre y la naturaleza. La humanidad dependemos de la naturaleza para obtener los alimentos, el agua, pero también otros elementos necesarios para sobrevivir. Y esto que vemos aquí no es una casualidad. Recordemos que el ambiente y la biosfera, esa pequeña capa inmediata a la Tierra, tiene la capacidad de absorber también contaminantes, pero también virus y bacterias, para neutralizarnos y permitir un ambiente sano para la humanidad. Pero lo hemos dañado tanto que dependemos de alguna manera de la naturaleza para protegernos de estas amenazas ambientales, pero también de las epidemias y de las catástrofes naturales. Esta lámina donde vemos a nuestro planeta invadido por el COVID es una consecuencia de ese daño a la biosfera que se volvió incapaz de neutralizar o de absorber esos virus y bacterias que son tan dañinos no solamente para la especie humana, sino que ocasionan diferentes daños en otras especies. El planeta entonces ya no puede. El 22 de agosto, la humanidad sobrepasó la capacidad de regeneración de la Tierra para todo el año. El 22 de agosto del 2020 es el día de la sobrecarga de la Tierra, es decir, lo que la naturaleza tenía de capacidad para absorber el daño que la humanidad le hacemos con nuestras operaciones, con la industria, con nuestro consumo, con la economía, nos lo terminamos como humanidad el 22 de agosto. Lo que sucede de esa fecha hasta el fin de año es una sobrecarga para la Tierra, es algo que la Tierra ya no puede asimilar. Pero además de todo esto que estamos platicando, no debemos perder de vista que solo el imperativo ético de la equidad intergeneracional logrará que los seres humanos sintamos un profundo respeto por la naturaleza. Porque ahorita no nos importa estar ocasionando todo este daño al planeta, pero tenemos que mantener a la vista esa equidad intergeneracional, esa responsabilidad de usar de manera eficiente nuestros recursos, pero también de proteger la equidad para las futuras generaciones. No podemos dejar de herencia a las nuevas generaciones un planeta en estas condiciones que se ven en esta lámina. Es un asunto ético. ¿Qué vamos a dejar a las nuevas generaciones en materia de agua, de ambiente, de suelo, de atmósfera, de especies, de biodiversidad? Les invito a que lo replanteemos. Además de esto, la corrupción y la inestabilidad política frenan el desarrollo de todos los países. Eso impide que las acciones por el clima puedan realmente realizarse, que el ejercicio de nuestros recursos se pueda aplicar en lo que realmente se necesita. Y les comparto otro dato que con frecuencia cito en varios foros, un dato de las Naciones Unidas con respecto a la corrupción. La corrupción de un año
que tiene que ver con la evasión fiscal, con el robo, con la simulación, alcanzaría para alimentar a los más pobres del mundo durante 6 años. Es momento de que todos pongamos de nuestra parte para poder frenar este lastre para el desarrollo sostenible de nuestro planeta. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos somos sustancialmente iguales. Tenemos necesidades, aspiraciones, anhelos, sueños. Nadie decidió vivir en estas condiciones. Por ello, cada vez es más evidente la injusticia implícita en la inequidad. Necesitamos trabajar para lograr la inclusión, la equidad y la participación activa de todos en una economía digna que nos permita a la vez cuidar nuestro planeta y reducir los efectos del cambio climático. En la crisis es donde aflora lo mejor de cada uno de nosotros. Ya lo mencionaba Albert Einstein. Esta crisis es una oportunidad para crecer. Es el momento de, como universidades católicas, promover la resiliencia, esa capacidad del ser humano de asumir las situaciones más complejas como estas que hemos comentado para sobreponernos y salir fortalecidos de estas circunstancias adversas que nosotros como humanidad hemos ocasionado. Esto lo podremos lograr a través de una visión de desarrollo sostenible. Porque así como lo menciona el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, todo está interconectado. Entonces no podemos enfocarnos solamente al cambio climático desde la dimensión ambiental. ¿Por qué? Porque eso lo ocasionamos las personas desde la sociedad a través de esa economía cada vez más depredadora del ambiente. Entonces, si realizamos un trabajo conjunto con una visión de desarrollo sostenible, podremos entonces mejorar la dimensión social, las capacidades de las personas. Tendremos la posibilidad de promover un desarrollo económico incluyente, pero con una muy clara visión del cuidado ambiental. Y vamos pasando a esta propuesta del Papa Francisco en Laudato Si para contrarrestar los efectos climáticos, los efectos del cambio climático. El Papa nos invita a pasar a una ciudadanía ecológica, que como veremos a continuación no tiene solamente que ver con el ambiente. Los invito a que asumamos el reto de querer ser ciudadanos ecológicos. ¿Qué hace un ciudadano ecológico en la visión del Papa Francisco? Pues considera la naturaleza en su conjunto, más allá de los seres humanos. Sabe que todos somos criaturas justamente creadas por Dios, los animales, las plantas, y esta casa común nos ha sido heredada no solamente para nuestra generación, sino para generaciones futuras. Un ciudadano ecológico también amplía su responsabilidad ética a todos los seres vivos, reconfigura el espacio de la ciudadanía a partir de la naturaleza y no al revés. La naturaleza es invadida por el ser humano sin ningún respeto. Un ciudadano ecológico considera el impacto de sus acciones en su actual generación, pero también en las próximas. El Papa Francisco también nos invita a ser ciudadanos ecológicos para rechazar la concepción utilitaria de la naturaleza, es decir, basada en el antropocentrismo equivocado en decir ir y dominar la tierra y destruirla. Ese no era el enfoque, era utilizar los recursos naturales para nuestro bienestar, para nuestra mejor calidad de vida, no para terminarlos y depredarlos a costa de un consumismo sin fin. Un ciudadano ecológico también comprende las consecuencias del consumismo y opta por un consumo responsable. Busca estilos de vida más simples, renuncia a comodidades excesivas para minimizar el daño en el ambiente, pero además protege los derechos humanos, valora la equidad de género y respeta profundamente a los animales. Un ciudadano ecológico también promociona la cultura de la paz y rechaza la corrupción, que ya vimos que es uno de los principales lastres del desarrollo.
Un ciudadano ecológico comparte la visión de ser ciudadano global, mejora sus acciones personales, pero a la vez mejora a su comunidad y busca impactar no golpeando ni confrontando. Un ciudadano ecológico busca impactar con su propio ejemplo a través de la concertación y sobre todo de la no violencia. Bueno, y qué imágenes tan hermosas de esta naturaleza, de nuestra casa común, la biodiversidad. Esta biodiversidad que está en riesgo con el cambio climático como consecuencia de la acción de la humanidad en el planeta. Pero quiero compartir estas imágenes porque es una invitación a promover un cambio desde cada uno de nosotros. Sé que cuando se habla de cambio climático, de consecuencias severas y cada vez más severas en el ambiente, una conferencia o una charla puede terminar con una profunda desesperanza, pero yo no quiero que sea así. Por eso es que comparto estas imágenes, porque esto nos debe motivar a trabajar desde cada uno de nuestros hogares, desde cada una de nuestras personas, para luchar por esta casa común, por estos recursos naturales que han sido puestos en nuestro planeta. Como menciono, aún quedan razones para sacar lo mejor de nosotros mismos. Y quisiera cerrar comentando justamente sobre este hermoso documento, la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, y algunas frases a través de las cuales nos invita a poder emprender juntos este cambio. Como todos saben, este documento fue promulgado el 24 de mayo del 2005, pero presentado el 18 de junio del mismo año. Y a grandes rasgos, pues todos sabemos que el Papa a través de este documento hace un llamado a todos los habitantes del planeta, nos vuelve a mencionar que el mundo está interconectado, que todo lo que hagamos en México tendrá un impacto en África, lo que suceda en Chile tendrá un impacto en Canadá, porque el mundo está interconectado. El Papa nos invita a otros modos de entender la economía y el progreso, como ya lo mencionamos, a través de estilos de vida más simples, nos ayuda y nos recuerda a valorar a cada criatura, la biodiversidad, los ecosistemas. Nos invita al sentido humano de la ecología, que ya lo mencionamos, como ser ciudadanos ecológicos. Nos motiva también a debates sinceros y honestos. No siempre nos gusta escuchar que nosotros somos los responsables, culpamos al gobierno, a los organismos, a mi vecino, pero cada uno de nosotros tenemos un impacto en ese cambio que acabamos de ver a través de imágenes. Finalmente, el Papa nos dice que es muy importante tener siempre en mente esa responsabilidad de la política internacional y local, pero actuando desde cada uno de nosotros. Algunas frases de este documento y que están relacionadas con el cambio climático las vemos a continuación. No hay dos crisis pues separadas. No hay una crisis ambiental y una crisis social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Como lo mencioné al inicio, los pobres son las principales víctimas del cambio climático y también víctimas de un modelo productivo sustentado en esa voracidad consumista. Tenemos pues una deuda ecológica. Existe una verdadera deuda entre el norte y el sur, entre los países desarrollados y los menos desarrollados o en proceso de desarrollo. Pues bien, ante estos eventos climáticos extremos y cada vez más extremos y severos, el Papa Francisco nos invita a vivir con menos. Ha llegado la hora de que el mundo asuma algunos sacrificios. Es insostenible el comportamiento de aquellos que consumen más y destruyen más el planeta, mientras que otros no pueden vivir ni siquiera de acuerdo a la dignidad de ser humanos. Optemos pues por estilos de vida más simples. La simplicidad voluntaria es una propuesta que nos invita a vivir con lo menos posible.
pero que no sea como un sacrificio, que sea una muestra de amor y de solidaridad con los que menos tienen y una responsabilidad con nuestro planeta. Esa conversión ecológica que nos propone el Papa, donde nos dice, la humanidad necesita cambiar. Nos pide modificar nuestros estilos de vida. La crisis ecológica es, pues, un llamado a una profunda conversión interior que propone a partir del modelo de San Francisco de Asís, que tuvo una perfecta relación con la creación, porque cada criatura tiene un valor y un significado. Todo el universo es en sí un lenguaje del amor de Dios. A ejemplo de San Francisco de Asís, pasemos del consumismo a la simplicidad. Pasemos de la avidez a la generosidad. Pasemos del desperdicio a la capacidad de compartir. Aprender a dar y no solamente a renunciar. Que esta simplicidad voluntaria no sea un sacrificio, sino que sea una muestra de amor incondicional, una perfección moral y espiritual, una manera de amar a las demás criaturas de nuestro planeta, de pasar poco a poco de lo que yo quiero en mi egoísmo a lo que necesita el mundo, a lo que necesita el planeta, a lo que requieren los más vulnerables. El desafío urgente de proteger nuestra casa común implica pues la preocupación de unir ese esfuerzo como familia humana para poder avanzar hacia un desarrollo sostenible, inclusivo e integral. Porque el Papa lo reconoce, a pesar de estas láminas que vimos tan tristes del cambio climático, de la depredación ambiental, del daño al ambiente, al suelo, al agua, a la tierra, al suelo, al aire, aún como humanidad poseemos la capacidad de colaborar en la construcción de nuestra casa común. Es por ello que todos, desde cada una de nuestras trincheras, desde nuestra universidad, desde nuestra casa, desde el gobierno, desde el aula, tenemos la capacidad de colaborar al cuidado de este planeta, de nuestra casa común, de la creación. Cada uno desde nuestra propia trinchera, desde nuestra propia iniciativa, desde nuestras propias capacidades, podemos construir ese planeta. El Papa finalmente nos agradece a todas las personas, que contribuyen y están comprometidas para transformar la vida de los más pobres del mundo. Recordemos finalmente que nos encontramos en una década de acción. Quedan menos de 10 años para alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos en la Agenda 2030. Es por eso que todos podemos actuar para poder construir, reconstruir esta casa común. Muchas gracias por la invitación a participar y por este evento a través del cual esta importante universidad hermana peruana, Universidad Benedicto XVI, está promoviendo un cambio desde el corazón de todos los seres humanos por el cuidado de nuestro planeta. Gracias.